Bueno, lo que pasa es que es parte de un proceso de formación también para todo periodista. Uno empieza trabajando las notas básicas, que son las informativas, luego tienes necesidad de hacer más cosas y con el tiempo te vas especializando en algunos temas y a veces, sin querer queriendo, otras veces de manera muy planificada, terminas desarrollando la investigación, ¿no? Que es básica en todos los géneros, pero yo creo que con el tiempo y luego de un proceso de formación uno adquiere diferentes variedad de fuentes abiertas y cerradas que te permiten meterte de una forma no oficial a un determinado tema, ¿no? Sí, yo creo que es importante en realidad esa parte del periodismo de investigación. Yo considero que la investigación es fundamental en todos los géneros, en las crónicas, en los reportajes, en las notas informativas, pero cuando tocas un tema tan puntual, digamos, un tema de corrupción política o de narcotráfico y es tan especializado el asunto, sí requieres de fuentes que van más allá de tu simple formación como periodista, ¿no? Entonces, en ese punto, el papel que tiene el periodismo de investigación para destapar actos de corrupción, aquello que no se ve en los ojos del resto, es sí fundamental, ¿no? Pero es resultado de un proceso de formación bastante especializado. Sí. El periodismo tiene un rol vigilante, ¿no? de la sociedad en el ámbito político, económico, financiero y social. Ese rol vigilante le obliga a un periodista, cuando ya tiene, en este caso, la especialización de investigación, a fiscalizar qué hecho está ocurriendo y no lo estamos mirando, ¿no? Qué está sucediendo detrás de la toma de decisiones al momento de entregar contratos petroleros, al momento de dictar una ley, al momento de que se firman concesiones. Entonces, detrás de eso hay que estar viendo qué es lo que ocurre, ¿no? En ese sentido, el rol ya de periodismo de investigación te ayuda a decirle a la sociedad, miren, hay que estar pendientes de este tema, de este otro tema, de este personaje. Por eso yo creo que es mucho más delicado este asunto, este papel que el de los otros géneros, ¿no? Hay una pregunta que es fundamental al momento de dar un tema para todo periodista. ¿Cuál es la relevancia y el interés público? O sea, porque finalmente nuestro trabajo consiste en dar aquella información que es de interés público. El fin supremo de toda información es la relevancia y el interés público. Entonces, partiendo de ahí, tú puedes utilizar diferentes tipos de información, ¿no? En este caso, habría que preguntarse en Wikileaks, ¿fue de interés público? Yo personalmente creo que sí, porque te daba una manera de entender el sistema de gobierno norteamericano, cómo era la relación. Probablemente dentro de toda esa información había cosas menos profundas, otras más interesantes, otras más anecdóticas, pero sí te ayudaba a entender cómo ellos miraban a los países con los que tenían relaciones diplomáticas, ¿no? El otro asunto, como los petroaudios, tienen un origen ilícito, es cierto, pero había relevancia pública, interés público, sí, porque te decía que había un miembro del directorio de Petroperú que estaba negociando a las espaldas de sus jefes, supuestamente, contratos de petróleo. Entonces, ¿eso se prioriza para el interés público? Sí, pero en las notas tiene que quedar bien claro que el origen ilícito de esa información. Por eso, en el caso, por ejemplo, del comercio, en un primer momento se solicitó que también, como iban a ser investigados los personajes de este escándalo de corrupción, también se investigara el origen de la fuente, ¿no? O sea, cómo se chuponeó, quiénes son los responsables, quiénes pagaron por esa información, ¿no? Pero eso no se puede limitar a difundir la información. Hay dos cosas que valen para todos los periodistas, desde el que recién empieza hasta que está ya años ejerciendo y nunca cambian, que es leer, leer, leer y escribir. O sea, mientras uno más lee y se documenta, yo creo que debemos leer todo lo que llega a nuestra mano, desde el boletín que te dan en una esquina hasta el volante que te dan en la calle, todo lo que te pueda alimentar en información, diarios, libros, leer. Todo el día debemos estar leyendo, ahora con el internet es mucho más fácil, y escribir. Ahí el Bradbury decía que para cualquier escritor, en este caso nosotros los periodistas, deberíamos escribir por lo menos 100 palabras diarias, por lo menos. Es un ejercicio. Finalmente el lenguaje es memoria y vamos como que practicando también con qué palabras utilizar para no caer en los lugares comunes, ¿no?